Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ceciliano y este es el video introductorio para el tema de los pelajes en los caballos. Em, es un material de apoyo para la materia de zootecnia equina y bueno, pues para presentarles esto les quisiera comentar que este es un tema minimizado y satanizado porque pues la historia nos llevó a que la gente que hiciera la nomenclatura de los pelajes en los caballos se la pusiera con base en pues cosas que le recordaban, cosas empíricas, cosas que le recordaban a ciertos elementos de la naturaleza, a otros animales, a ciertos frutos, a ciertos materiales. Y con el tiempo, pues se fueron quedando y cuando se crea la carrera de medicina veterinaria, se ha enseñado este tema como en el campo, con nomenclaturas que para nosotros pues ya son confusas, ya son desconocidas, incluso muchas de ellas. No sabemos qué significa caballo, no sabemos qué significa alazán, eh, o no conocemos tal vez los tejocotes, las hormigas, el tepetate, a lo mejor el champán, no los conocemos y entonces a nosotros nos quieren enseñar este tipo de cosas, la flor de durazno, ¿no? Los alumnos de veterinaria siempre tienen este problema porque es un tema confuso. Para quien lo entiende, es un tema confuso cuando lo explica, y para quien no lo entiende, simplemente lo minimiza y lo deja de lado. Entonces, cuando ya estamos en la práctica, siempre te dicen, no, pues ya con que te aprendas lo básico, con que te aprendas el café, el rojo, el blanco, el negro, ¿no? Y normalmente así salimos, ¿no? Entonces, solo aquellos que les interesan los caballos comienzan a entender un poco la nomenclatura, pero la nomenclatura coloquial, y nunca terminamos de entender em, cuál es la base de estas características. Entonces, el propósito de este material es que entendamos que em, las características de un caballo se las dan los genes y que para nosotros debemos de tomarlo técnicamente. Si venimos del campo, si somos de cierto estrato social, o si conocemos cierto calor o cierta cultura de la región donde vivimos, antes que nada somos veterinarios y debemos de ver este tema como eso, como veterinarios, con un enfoque técnico, con un enfoque científico, y esa ha sido la, mm, el objetivo principal del trabajo que les presento, y es la forma en la que quiero explicarlo y es la forma en la que quiero que desde ahora lo veamos, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a una breve introducción con mm, algunos temas importantes que debemos de repasar. Primero, pues las definiciones. Al parecer existe la cromohipología, y digo que al parecer porque no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Parece que es una ciencia que los pocos que entienden el tema desde el punto de vista genético quisieran dar auge o potenciar. La cromohipología es la ciencia que estudia el color del pelo y la piel del caballo. Entonces, desde aquí es importante que entendamos que tenemos que estudiar pelo y piel del caballo. Es un poquito de dermatología para que podamos entender este tema. Hay que recordar que el pelo es un anexo de la piel, es una fanera que tiene varias funciones, como la de protección, la de termorregulación. Tal vez la principal es la de termorregulación y camuflaje, ¿no? Y hay que entender que el pelaje es la totalidad del conjunto de pelo del caballo, hablando de pestañas, vibrizas, el pelo que cubre el cuerpo, em, la crin, la cola, tomando en cuenta que hay ciertas áreas donde no va a tener pelo un caballo, como el hocico, por ejemplo, alrededor de belfos, alrededor de hollares, alrededor de los ojos, en las zonas genitales. La piel es un tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los vertebrados está formado por una epidermis y una dermis, e incluso histológicamente se menciona una hipodermis.
Hay que recordar que en la epidermis es donde se encuentran los estratos que vamos a tener superficialmente de la piel, y en la dermis se encuentran los folículos pilosos, los vasos, las terminaciones nerviosas. Y aquí hay algo importante. Normalmente te dicen, es la clase de colores, vamos a ver colores de caballos y determina el color, qué color es este caballo. Es una forma de hablar inadecuada, ya que el color en realidad es una sensación producida por los rayos luminosos del sol. O sea, la luz blanca se refracta en diferentes colores que le llaman los colores del prisma, que en realidad solamente son los colores que puede ver el ojo humano. Acuérdense que la luz tiene ciertas longitudes de onda y entonces nosotros podemos ver ciertas longitudes de onda. Hay otros colores que podrían existir o que existen y que no podemos ver porque nuestras neuronas de la retina no tienen la capacidad de percibir esas longitudes de onda. Y por lo tanto, si tú dices qué color es ese caballo, pues es blanco, es negro, es amarillo, es café, es rosa. ¿Sí me explico? Ese sería un color, por lo tanto es incorrecto. Lo que nosotros vamos a determinar es la capa. La capa, ¿sí? Es lo que vamos a determinar, que es la totalidad del pelaje, o sea, todos los pelos de ese caballo, más la piel y las marcas distintivas de ese animal. Entonces, nosotros lo que estamos determinando son capas. Y el pelaje, ¿sí? Digamos, esta parte distintiva de los caballos, de hablar de prieto, colorado, alazán, porque color en realidad no es el término que deberíamos de utilizar. Y bueno, hablando de estas longitudes de onda, hay que recordar que los materiales absorben y reflejan ciertas longitudes, que es lo que hace que nuestros ojos los perciban de ciertos colores, ¿no? Eso es lo que en realidad es el color. Si seguimos con definiciones, tenemos que hablar de la melanina, que es un pigmento que existe en forma de gránulos en ciertas células. Estas células se llaman melanocitos y pigmentan principalmente piel, pelo e iris, que esto nos va a dar el color de la piel, del pelaje y de los ojos, ¿no? Del caballo en este caso. Los melanosomas son organelos, sí son organelos parecidos, familiares de los lisosomas, pero en este caso los gránulos de los lisosomas, recuerden que son enzimas para degradar residuos. En este caso los melanosomas tienen gránulos, pero de pigmento, de melanina. Dentro del melanosoma se transforma una proteína que es la tirosina y este, se convierte a melanina. Y los melanocitos, pues ya habíamos dicho, son estas células que contienen los melanosomas, y los melanosomas contienen a la melanina. Hay que hablar de los cromosomas, que no son organelos. Acuérdense que no son organelos, son estructuras que contienen plegado y ordenado el material genético. ¿Ordenado en qué sentido? En que cada gen tiene su lugar. No están ordenados al azar, sino cada gen tiene un lugar específico, que es el llamado locus. Y acuérdense de que el gen es un fragmento de ADN cuya secuencia de nucleótidos codifica para formar una proteína o para ensamblar una proteína, y obviamente esta proteína nos va a dar una característica ya en el individuo, ya sea de comportamiento, ya sea anatómica o ya sea fisiológica. Y hay que recordar que los genes tienen diferentes versiones, es decir, tienen alelos. Los alelos son las diferentes versiones de un mismo gen. Un mismo gen puede tener el alelo rosa, el amarillo y el verde. Y para que nos quede claro esto, o más bien para que recordemos claramente, tenemos que hablar de la genética de Mendel, donde en nuestras clases de genética nos enseñaron solamente dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces hay que recordar que el alelo dominante se expresaba siempre que estaba presente, y el recesivo se expresaba solo cuando no estaba el dominante. Entonces nosotros conocemos solamente estos dos alelos, el dominante y el recesivo, aunque puede haber más alelos, ¿sí? Y las dominancias entre estos, pues pueden ser variables, ¿no? Entonces hay que entender que los alelos son las diferentes versiones de un gen, y hay que recordar que en los caballos, como en todos los mamíferos y en todos los animales de reproducción sexual, tenemos un alelo materno y un alelo paterno. Y cuando ambos alelos son iguales, son el mismo alelo, se habla de un individuo homocigoto, y cuando ambos alelos son distintos, se habla de un individuo heterocigoto, ¿sí? Recordando también la genética de Mendel, hay que recordar que
Por ejemplo, aquí es lo que comentábamos, este es un individuo homocigoto y este también, porque sus alelos son iguales, y en este caso los alelos son diferentes, son individuos heterocigotos. Hay que recordar, por ejemplo, aquí el alelo dominante es A mayúscula, que sería el color amarillo, y el alelo recesivo es el A minúscula, que sería el verde. Entonces, siempre que está presente el A mayúscula, se va a presentar el color amarillo, y cuando no está y solamente está el recesivo, entonces sí se expresa el color verde, que sería la característica recesiva. Hay que recordar que el genotipo es la carga génica. ¿Qué carga génica tienen estos individuos? ¿Sí? ¿Qué alelos tienen en su genoma? Y para esto, pues obviamente es necesario hacer una secuenciación de ADN para saber el genotipo de un individuo. En cambio, el fenotipo son las características expresadas en el individuo, o sea, de esa carga génica, qué genes están expresados, qué es lo que podemos ver, pues físicamente, digámoslo así, o cuáles podemos constatar con la simple observación. Entonces, el genotipo de este individuo es que tiene dos alelos dominantes, o sea, es homocigoto dominante, y su fenotipo es que es amarillo, ¿sí? Eh, bueno, este simplemente fue un recordatorio. Ahora nos vamos a ir a la importancia del tema. A mí se me haría ilógico que tuviera que explicarle la importancia, pero sí es necesario porque, insisto, como no le entienden, muchos no le entienden, minimizan el tema y piensan que no, y dicen que no es importante. De hecho, yo conozco veterinarios que te dicen, con que nada más sepas lo básico, ¿no? Incluso conozco veterinarios que te dicen, eh, bueno, cuando hagas la reseña de un caballo, el color, que está mal dicho, sería la capa, la capa, pregúntasela al dueño y lo que te diga el dueño, ¿no? Y ya tú no aprendes nada y no registras nada real. Entonces, obviamente es importante para la identificación de un caballo, si, a menos que tenga chip, un caballo con chip lo puedes identificar fácilmente, ¿no? Con el lector, y el chip es individual y universal, ¿no? Pero si no tiene chip, entonces tienes que saber identificar pelajes, marcas, cicatrices, remolinos, y cada caballo es distinto. Entonces tienes que saber este tema de los pelajes para poder identificar un caballo. En la reproducción es un tema importante. Todos aquellos que se dediquen a la reproducción o se dediquen a los caballos van a poder tener una ocasión en donde el dueño quiera un potro de cierto pelaje específico. Entonces, esto también es importante en el área de reproducción. De hecho, hay ranchos donde cobran muy caro y ofrecen una garantía de que el potro va a salir de cierto pelaje, y esto solo se hace con el conocimiento de la genética de los pelajes de los caballos. Es un reforzador de la relación médico-propietario. Muchos propietarios, la gran mayoría, desconfían de los veterinarios y siempre inician la relación desafiándolos. Un tema recurrente es que te pregunten: "¿Qué color es este caballo? A ver, dígame, doctor, y dígame, médico, ¿qué color es este caballo? Tengo una yegua así, y un potro así, ¿de qué color puede salir el potrillo?". Ese tipo de preguntas son las de las iniciales, de los primeros desafiantes. Entonces, de esto también podría ayudarles a desarrollarse en su vida profesional. La importancia clínica es muy, muy relevante. O sea, los pelajes del caballo no tienen relación con la selección natural. Los pelajes que nosotros conocemos, los más bonitos, los más llamativos, son pelajes que no podrían existir en vida natural porque no sirven para camuflajear un caballo. Esos pintos, esos palominos, los caballos que más nos gustan en realidad son aquellos que serían presa fácil, ¿no? Entonces, el humano selecciona las razas y los pelajes. De hecho, las razas, algunas tienen, todas las razas son hechas por el humano, ¿no? Entonces, tienen un pelaje específico, ¿no? Esta raza solo puede ser de este color y ningún otro más. O solo puede ser de estos 2 o 3 colores, ¿no? Entonces, el humano nunca selecciona sabiamente, siempre selecciona por capricho, y siempre puede ir acompañado de una enfermedad. Se han encontrado muchas enfermedades que están relacionadas con los pelajes.
pero yo creo que falta muchísima investigación porque en los hospitales, como los veterinarios no saben determinar el pelaje, no lo hacen y entonces a la hora de los estudios epidemiológicos no tienen los datos porque no pueden relacionar una enfermedad con tal color del pelaje porque nunca lo identificaron. Entonces es un problema recurrente que pues tenemos que atacar desde primer semestre, ¿no? De dejar de enseñar los pelajes como los estamos enseñando. Eh, obviamente hay factores que te van a modificar esto y que te van a hacer un poco más complejo. El manejo, claro que sí. El manejo tiene que ver con la alimentación del caballo, con cada cuánto lo bañan, con cada cuánto lo cepillan. Y también tiene que ver la etapa o más bien la época del año, ¿no? El pelaje de verano es más oscuro, es más fino, es más suave, más brillante que el de invierno. Em, los regionalismos, obviamente, sí, un pelaje no va a ser el mismo. A mí sí, la verdad me provoca un poco de conflicto que nos quieran enseñar en la carrera que este es un alazán tostado y esto es un alazán quemado, cuando si te cambias de región, pues va a cambiar totalmente. A lo mejor, por ejemplo, a mí me enseñaban que el bayo tejocote, ¿no? Y a lo mejor a donde voy no hay tejocotes ni conocen esa fruta. Em, y si te cambias de país, peor, y si te cambias de idioma, pues mucho peor, ¿no? Ni siquiera no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, este problema se ataca fácil. Las características de un caballo te las dan los genes. Entonces, si tú dices, si nosotros entendemos que este caballo tiene este gen, el gen se llama igual en cualquier país del mundo, a lo mejor le cambias el idioma, pero sigue siendo el mismo gen. Eso no lo puede debatir ni con un charro, ni con un vaquero, ni con una persona de salto, ni de carreras, ni del campo, ni de la ciudad, ni nada de esto. El empirismo es algo que tenemos que atacar. Como les digo, a lo mejor aquí el alazán hormigo tiene un nombre, pero en otro país no conocen esas hormigas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un alazán hígado, ¿no? Y aquí no lo hay como tal. Em, este tipo de cosas y quitarle la subjetividad, ¿no? Y eso está fácil cuando nos metemos con cosas científicas. Bueno, y tenemos que meternos un poquito de fisiología con la pigmentación. Sí, hay que recordar que la hipófisis tiene diferentes secciones, diferentes lóbulos. Los más conocidos son el lóbulo anterior o adenohipófisis, el lóbulo posterior o neurohipófisis y hay un lóbulo intermedio. Sin embargo, pues puede tener, de hecho, en neurología, ¿no? La hipófisis tiene mucho más secciones, pero aquí lo importante es que la adenohipófisis tiene secreción de muchas hormonas muy, muy importantes con muchas funciones. Tenemos que mencionar la MSH, que se descubrió porque activa los melanocitos, entonces la hormona estimulante de melanocitos. Esta MSH, una de sus principales funciones precisamente es que hace que los melanocitos produzcan melanina. Esto más el estímulo de la radiación ultravioleta del sol es lo que hace trabajar a los melanocitos. Los melanocitos están en dos lugares. Primero están en la epidermis, ¿sí? La epidermis, para poder pigmentar la piel. Y acá abajo en la dermis están en el folículo piloso para poder pigmentar el pelo. En el folículo piloso están intercaladas en la membrana basal, ¿sí? Ni la medular, ni la cortical, ni la cuticular, nada de esto tiene pigmento, sino aquí en el origen del pelo es donde se está pigmentando, ¿sí? Estos estratos y el pelo solamente se pigmenta aquí abajo. Ya cuando sale, ¿sí? Ya cuando sale, cuando va saliendo y sale del poro, ya viene pigmentado. Entonces, esto es en el folículo piloso, en la dermis. Acá arriba en la epidermis, hay que recordar que la epidermis tiene diferentes estratos. El basal, el, el córneo, el lúcido, el granular, todos estos estratos em, están pigmentados por los melanocitos que están intercalados en la membrana basal. Los melanocitos son parientes de las células dendríticas y tienen pseudópodos y a través de estos transfieren los melanosomas a los queratinocitos y aquí los melanosomas se rompen y van a liberar la melanina.
Entonces, esto ocurre tanto en el folículo piloso como en la epidermis. Debemos estar conscientes de esto. Y hay que recordar que el pelo tiene un ciclo que cuando está creciendo se llama anagen, cuando el folículo muere y ya el pelo termina de crecer se llama catagen, y cuando el pelo se cae se llama telogen y se regresa, el folículo piloso vuelve a originar un nuevo pelo que se regresa a anagen. El pelo solo se pigmenta durante la anagen, que es cuando está creciendo. ¿Sí? Entonces hay que recordar que aquí es la única zona donde se pigmenta el pelo, donde están los melanocitos, y la piel, esa sí se pigmenta desde la base, pero los melanosomas están transfiriéndose a todas las capas, excepto la córnea, ¿no? Que es la que ya tiene solo escamas. Bueno, y hablar de la melanina, hay que hablar de que la tirosina, ¿sí? A través de la tirosinasa se convierte después de varias fases a melanina. Y pues bueno, vamos a tener dos tipos de melanina. Una se llama eumelanina, que es negra, y cuando se diluye, es decir, cuando disminuyes la cantidad de esta eumelanina, se va a café oscuro y a gris. Y la feomelanina es roja o café claro, y cuando la diluyes se convierte a amarillo o beige, o se ve amarillo o beige, que es cuando disminuyes la cantidad de estas melaninas. Bueno, esto sería todo de la pigmentación. Hay que recordar que los melanocitos, dónde están, cómo funcionan y eh, el tipo de melanina que existe, ¿no? Para esto vámonos ahora a hablar de las capas base, que serían los colores básicos, de los que em, con los que se inicia todo examen para saber para determinar una capa de un caballo. Entonces tenemos que hablar de los pigmentos base. Este es otra vez el recordatorio. Está el melanocito con los melanosomas que los transfiere, y estos melanosomas tienen la melanina. La melanina se dispone alrededor del núcleo para protegerlo. Hay que recordar que la función de la melanina es proteger de la radiación ultravioleta. Entonces es necesario que haya melanina en la piel para proteger a las células epidérmicas y las células más profundas. Entonces aquí es donde la melanina va a proteger. Hay dos tipos de melanina, ya habíamos dicho, la eumelanina, que es negra, y la feomelanina, que es roja. Esto es indispensable que lo entendamos y que nos lo aprendamos de memoria. Eumelanina es negra y la feomelanina es roja. Y pues bueno, la eumelanina va a estar contenida en los eumelanosomas, que están en los eumelanocitos, y la feomelanina, que es roja, va a estar contenida en los feomelanosomas, que están en los feomelanocitos. Es correcto utilizar esta nomenclatura. Ahora hay que hablar de genes. Si no hablamos de genes, no vamos a poder determinar pelajes. Normalmente a ti te dicen que debes de ver al caballo y que la cabeza y que en el sol, a la luz del sol, y que le quites unos pelos y que revises cada pelo, ¿no? Que color es. En realidad, yo les puedo decir que como veterinario, como científico, como médico, debemos de hacer una observación general del caballo inicial y revisar los puntos que ahorita les voy a enseñar. Pero nosotros vamos a buscar genes, ¿sí? No vamos a buscar alazán tostado, ni bayo tepetate, ni colorado sangre de toro. Vamos a buscar genes. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que mm, enfocarnos en este aspecto del tema y no pelearnos con nadie. Si un cliente, un dueño o quien ustedes quieran dice que es alazán tostado, pues eso ya será de él. Pero para nosotros, para nuestros expedientes médicos, para nuestro diagnóstico, lo importante es identificar genes, ¿no? Entonces, esta es la base de esta plática. El objetivo es que aprendamos a identificar genes. Entonces, el primer gen básico es el gen del color. Voy a hacer una mención muy breve porque el gen del color es este gen que produce que los individuos, sus melanocitos funcionen de forma correcta, sus melanocitos produzcan melanina. Entonces, este gen es el que produce a los individuos albinos. El alelo dominante es una C mayúscula, el alelo recesivo es una C minúscula. Es recesivo, entonces para que se exprese tiene que haber ausencia del dominante. Entonces un individuo que está así, ¿sí? Con ambos recesivos, es un individuo albino,
que no, sus melanocitos no producen melanina. De una vez les digo que no existen caballos albinos, nunca se han registrado en la historia, entonces se infiere que no existen. Si ha existido alguno, no se tiene conocimiento. Para que un individuo sea albino requiere que su piel sea rosa, porque lo que estás viendo son los capilares de la dermis. Entonces, sí hay caballos con la piel rosa. Para que un individuo sea albino, su pelo tiene que ser blanco, blanco, blanco. ¿Por qué? Porque al no tener melanina vas a ver la pura queratina. De hecho, es un blanco brilloso como las canas. Eh, hay caballos con la piel rosa y el pelo blanco, sí, pero no son albinos. Y la otra característica es que el iris también está pigmentado, entonces el iris, los ojos de un albino, como las ratas y los humanos albinos, son rojos porque lo que estás viendo es la coroides, los capilares de la coroides, entonces no existe un caballo con los ojos rojos y nunca se ha registrado. Ahora con la secuenciación de material genético se puede buscar los genes de un caballo y nunca se ha encontrado este alelo del albino en los caballos, nunca en la historia, por lo tanto se infiere que no hay caballos albinos. Existen caballos que parecieran albinos, pero no tienen este gen y no tienen piel rosa, pelo blanco y ojos rojos. Ahorita conforme avancemos en el tema, veremos cuáles son estos caballos que parecen albinos, pero no lo son. Entonces, esta va a ser mi única mención con el gen del color, porque todos los caballos tienen el gen del color, todos, todos, todos. Entonces, el siguiente gen sería el gen de extensión, que nos va a dar la extensión de la eumelanina, ¿sí? Em, todos los caballos deben de tener eumelanina en la piel porque la eumelanina es mucho más eficiente. Al ser color negro va a dar más protección. Entonces todos los caballos deben tener la piel negra. Si no tienen la piel negra, debemos considerarlo como patológico. ¿Sí? Entonces es lo normal, lo menos modificado por los genes es que la piel sea negra y el pelo generalmente tiene feomelanina. Es un caballo que tiene eumelanina en la piel y feomelanina en el pelo. Es generalmente lo habitual, ¿sí? Y el gen de extensión lo que nos va a provocar es que la eumelanina, ¿sí? Tenga esta extensión de la piel al pelo. Entonces vamos a tener que el gen de extensión, su efecto es que vamos a tener la piel negra y el pelo también va a ser negro. Aquí, por ejemplo, estoy marcando los dos alelos recesivos. ¿Por qué? Porque el gen de extensión se representa con la letra E y tiene un comportamiento dominante. Entonces, cuando están los dos alelos recesivos, ajá, no va a haber efecto. Entonces, la eumelanina solo va a estar en la piel y el pelo va a ser color rojo de la feomelanina, rojo o café. Cuando tenemos el efecto del alelo dominante, aquí pongo el alelo dominante con una E mayúscula, pero una rayita. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el otro alelo, porque como el E mayúscula es dominante, ya no importa qué pase aquí, se va a expresar su efecto. ¿Cuál es el efecto? Que va a haber eumelanina de piel a pelo, o sea que va a haber piel negra y pelo negro. Este es el gen de extensión. En, en, digamos, en cuestiones resumidas, el gen de extensión, ¿sí? Va a producir que haya eumelanina en el pelo, o sea que va a producir que haya pelo negro. Ese sería el efecto del gen de extensión. Y para terminar los genes básicos, vamos a hablar del gen agouti. El gen agouti, ajá, se representa con la letra A y tiene un comportamiento dominante. Ajá. Entonces, este gen se trabajó y se descubrió en ratones, donde encontraron que ratones con el gen agouti tenían pelos así, que primero eran negros, luego eran rojos y luego eran negros. Hay que recordar que el folículo se pigmenta, bueno, más bien el pelo se pigmenta en el folículo, es decir, en el origen. Entonces, quiere decir que los melanocitos que están aquí en el folículo primero fueron eumelanocitos, luego se cambiaron a feomelanocitos y luego se volvieron a cambiar a eumelanocitos. Entonces, em,
Cuando no había el efecto del gen agouti, ¿sí? El pelo siempre salía negro porque la rata en la que se descubrió tenía generalmente el pelo negro. Entonces no había este cambio de eumelanocitos a feomelanocitos. En el caso del caballo no ocurre esto. No vamos a tener pelos bicolores. Lo que pasa en el caballo es que ya que hay gen de extensión y ya que hay pelo negro, vamos a tener que va a haber un cambio, ¿sí? De eumelanocitos a feomelanocitos en ciertas regiones, pero esto es a nivel de la gestación. Antes de que nazca el potrillo, em, los fisiólogos y los genetistas proponen que es con base en la temperatura, ¿sí? Donde hay más temperatura, aquí es donde va a ocurrir el cambio de eumelanocitos a feomelanocitos. Entonces, este caballo que tiene gen de extensión y que aparte tiene el gen agouti, va a tener feomelanina en el cuerpo, o sea, cuerpo rojo o café, y en las zonas donde son más frías, como son las orejas, la crin, la cola la parte distal de los miembros, que a partir de ahora vamos a llamar cabos, porque así se le llama en zootecnia, va a tener orejas, crin, cola y cabos color negro, porque los melanocitos ahí van a seguir produciendo eumelanina. Entonces, em, en este caso, cuando tenemos gen de extensión, va a haber pelo negro, pero con el gen agouti, este pelo negro solo va a estar en la periferia del caballo. Estos serían los genes básicos, el gen del color, el gen de extensión y el gen agouti. Ahora sí, nos van a dar los pelajes base que nos han estado engañando. No son 4, ni son 5, ni son 6, como nos enseñaron en zootecnia. No son los pelajes sólidos, sino más bien son los pelajes base. Solo son esos tres, ¿sí? Porque todos los caballos del mundo, todos los caballos domésticos del mundo son uno de estos tres pelajes y está fácil entenderlos, ¿sí? Aquí en los genotipos vamos a ver que todos tienen el gen del color, ¿sí? El gen del color está en todos los caballos. Pero bueno, ahora, si no hay gen de extensión, entonces no va a haber pelo negro. Vamos a tener un caballo que tiene piel negra, ¿sí? Los tres tienen piel negra, pero al no haber gen de extensión, el pelo va a tener pura feomelanina, así que va a ser un pelo rojo o café. Entonces, un caballo que tiene piel negra y pelo rojo o café va a ser el alazán, ¿sí? Ahora, ya que le agregamos el gen de extensión, ¿sí? Bueno, con el gen de extensión ya el pelo también va a tener eumelanina, o sea que va a haber pelo negro. Entonces, tenemos un caballo con la piel negra y el pelo negro, ¿sí? Aquí en México se le llama prieto, pero no tenemos el efecto del gen agouti, por lo tanto, todo el caballo es negro. Y por último, tenemos el gen de extensión, o sea que hay pelo negro, pero aparte hay gen agouti, que va a hacer que algunos eumelanocitos cambien a feomelanocitos, los del centro del cuerpo. Entonces, el caballo va a tener feomelanina en el cuerpo, va a ser rojo o café, y en la periferia, en las orejas, en la crina, en la cola y los cabos, va a seguir teniendo pelo negro. Esto aquí en México se le llama colorado. Hay que hacer énfasis que para que actúe el gen agouti lo que hace es mandar el pelo negro a la periferia. Entonces, para que actúe el gen agouti, se necesita que haya pelo negro. Y, si, y para que haya pelo negro, ¿sí? Se requiere el gen de extensión. Entonces, por lo tanto, si no hay gen de extensión, el gen agouti no puede funcionar. Entonces, si no hay gen de extensión, no podemos saber si tiene gen agouti. Espero que me esté explicando. Para saber el efecto del gen agouti se requiere que haya pelo negro y para que haya pelo negro se requiere el efecto del gen de extensión. Entonces estos serían los pelajes básicos. Hay que aprendérselos. Todos los caballos domésticos del mundo son o alazán o prieto o colorado. Y así se iniciaría esta determinación de las capas del caballo. Cuando tú veas un caballo tienes que ver si tiene el gen de extensión y si tiene el gen agouti, ¿sí? Y tienes que determinar si tu caballo es alazán, es prieto o es colorado.
Hay que también poner énfasis en que ya sabemos que hay alazán, prieto y colorado, pero me van a decir, ah, bueno, pero es que hay muchos alazanes, el alazán tostado, el alazán hormigo, el alazán dorado y tantas cosas que se han inventado los humanos. Entonces hay que entender que los tonos tienen muchos factores que lo van a modificar en donde tú ya no te puedes meter. Depende el tono del tipo de melanina, depende de la cantidad de melanina que hay en el melanosoma y depende de la cantidad de melanosomas. Esto te va a cambiar los tonos de alazán prieto o colorado o de cualquier pelaje que tú estés viendo. Además, la disposición, la floculación de la melanina dentro del pelo. La melanina puede estar en todo el pelo, puede estar solamente en la zona medular, puede estar solamente en la zona cortical. ¿Si me explico? Puede estar solamente en algunas regiones del pelo. Entonces, esto te va a modificar cómo se va a ver fenotípicamente, ¿sí? Y la otra es el manejo. No es lo mismo que el caballo coma mal, que no tenga proteína de buena calidad, que no lo bañen, que no lo cepillen, que no tenga un buen bienestar, que vive estrés, a que el caballo coma bien, tenga proteína de calidad, lo cepillen, lo bañen, le pongan productos. Si me explico, entonces el manejo también te puede afectar la tonalidad del pelo. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta para la hora de cuando se estén peleando entre un alazán tostado y un alazán quemado. No importa, sino lo que importa es que este caballo no tiene gen de extensión, ¿sí? La palabra alazán viene del árabe, significa bello, es un caballo bello, ¿sí? De belleza. Y en español, la palabra alazán es muy universal. En español va a haber, lo van a encontrar siempre como alazán. En el caso del inglés, siempre lo van a encontrar como chestnut. Siempre, siempre, siempre el alazán se encuentra como chestnut en cualquier bibliografía que encuentren en inglés. Los vaqueros, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, utilizan también una que es sorrel, que es para un alazán que está un poco deslavado, que está un poco más claro en la zona de los ijares y de las axilas, pero esta es una nomenclatura un poco más vaquera, ¿no? En realidad, chestnut es como lo van a encontrar y ya sabemos que no tiene gen de extensión y como no tiene gen de extensión, no podemos saber si hay gen agouti. ¿Sale? Y de ahí, pues ya sabemos que puede haber muchas tonalidades, que si está brilloso, que si está intenso, que si está oscuro, pero quiero que vean como siempre el caballo tiene, ¿sí? Eh, feomelanina en todo el cuerpo, ¿no? Es normal que de repente haya uno o dos pelos negros por ahí, simplemente es algún melanocito perdido que se quedó siendo eumelanocito, pero en general el alazán tiene feomelanina en todo el pelo. En el caso del prieto, la palabra prieto es muy mexicana, no se le llama prieto en ningún otro lado del mundo. En cualquier país el caballo se va a nombrar negro y en todas sus traducciones, por ejemplo en inglés también lo van a encontrar como black. Aquí hay que entender que este caballo tiene gen de extensión, pero no tiene gen agouti, entonces va a haber pelo negro y el pelo negro va a estar en todo el cuerpo del caballo. En México está fácil, solo se conocen dos, ¿no? Que sería el brillante y el opaco, que es el azabache y el sopilote, pero esas son nomenclaturas totalmente del campo que no nos concierne a nosotros. Solo hay que entender que este caballo tiene gen de extensión, pero no tiene gen agouti. Y el otro pelaje base que vamos a ver es el colorado, que tiene gen de extensión, por lo tanto tiene pelo negro y además tiene gen agouti, por lo tanto este pelo negro solo va a estar en la periferia del caballo. Colorado es mucho de Centroamérica y de México. En otros países como en Sudamérica y en España se le llama castaño y la literatura en inglés siempre lo van a encontrar como bay, ¿sí? No confundir con el bayo, bay significa otra cosa totalmente distinta y también vamos a encontrar siempre varias tonalidades, más oscuro, más opaco, más brillante, pero, o más claro, pero vean como siempre el caballo en su cuerpo tiene feomelanina y la eumelanina está en el borde de las orejas, en la críncola y cabos, ¿sale? Entonces, aquí en el caso del Genaguti, tengo que mencionarles que el Genaguti tiene un tercer alelo. Está el dominante, está el recesivo y un tercer alelo mutante, ¿sí? Que se simboliza con el signo de más. El Genaguti se comporta como dominante, entonces este es el dominante, este es el recesivo y este mutante, ¿sí? Está a la mitad. ¿Cuál va a ser su efecto? Su efecto va a ser, ¿sí? Que
alelo mutante, pero es perezoso, o sea que el efecto no lo va a hacer completo, no va a trabajar al 100%. ¿Qué va a pasar? Que muchos melanocitos en el cuerpo se van a quedar como eumelanocitos, es decir, vamos a tener cierta cantidad de pelo negro en el cuerpo y aquí en la cara, miren. Entonces, estos caballos son colorados, no se confundan, siguen siendo colorados, pero tienen este alelo mutante que no trabaja bien y se van a quedar entrepelados algunos pelos negros o muchos pelos negros, ¿no? Entonces vamos a tener caballos que tienen negro en el cuerpo. Estos caballos en México se le conoce como retinto, que parece que le dieron un retinte, una segunda capa de pintura y se ve la fresca y la pintura seca, ¿no? Pero en otras partes del mundo en realidad se le conoce como em, zaino. Zaino es la palabra que utilizan en otras partes del mundo y en inglés este caballo se le conoce como brown, así café, que tiene esta mezcla de rojo con negro. No nos confundamos, este caballo sigue siendo colorado, es un colorado retinto, ¿sí? Solo que tiene este alelo mutante. ¿Cómo se va a comportar respecto a la dominancia? Ah, bueno, espero que no se confundan, la dominancia va a ser a medias, o sea que cuando está con el dominante se comporta como recesivo y cuando está con el recesivo se comporta como dominante. El ejemplo está aquí. Aquí tenemos solo el dominante, el caballo va a ser colorado. Aquí tenemos el dominante y el mutante. Entonces aquí este va a ser el recesivo y el caballo va a ser colorado, el fenotipo. Aquí tenemos el dominante y el recesivo, pues bueno, siempre va a estar la expresión del dominante, entonces es colorado, pero aquí tenemos solamente al mutante, va a ser retinto, y el mutante con el recesivo, aquí se va a comportar como dominante, ¿sí? Y vamos a tener un retinto, y si no hay, hay que tomar en cuenta que en todos estos es forzoso que esté la presencia del gen de extensión, si no hay gen agouti, entonces se va a presentar un caballo prieto, ¿sí? Eh, Repito, y pueden repetir el video para que no queden dudas. El alelo mutante cuando está con el dominante se comporta como recesivo y cuando está con el recesivo se comporta como dominante, ¿sale? Entonces, este sería el caballo retinto y para que nos quede claro, como no es tan fácil determinar las probabilidades de un potrillo, hay que hacer un cuadrado de Punnett. Suponiendo que ustedes tuvieran la certeza de un examen genético y decir que tienen un caballo, por ejemplo, colorado, que tiene heterocigosis para agouti y heterocigoto para extensión, y una yegua, permítanme, esto está mal, ahora sí, primero que tienen un caballo alazán, ¿no? Que es homocigoto recesivo para Guti, homocigoto recesivo para extensión. Y una yegua colorada que es homocigoto dominante para Guti, homocigoto dominante para extensión. Y entonces, si ustedes hacen el cuadrado de Punnett, la yegua solamente te puede ofrecer alelos dominantes, o sea, así, y el caballo solo te puede ofrecer alelos recesivos, o sea, sí. Entonces toda su descendencia va a ser heterocigoto para Guti y heterocigoto para extensión. Como este potro tiene el gen de extensión, va a tener pelo negro. Y como es dominante para gen agouti, entonces este color negro solo va a estar en la periferia. Esta cruza solo va a tener, ¿sí? Potrillos colorados. Y en el caso de que tuviéramos un macho con este mismo genotipo de heterocigoto para Guti y heterocigoto para extensión, y una yegua colorada o heterocigoto para Guti y heterocigoto para extensión, nos pueden dar todas las combinaciones, nos pueden dar los dos alelos dominantes, agouti dominante, extensión recesivo, agouti recesivo, extensión dominante, y ambos recesivos, entonces vean cómo nos pueden dar todas las combinaciones. Esto es el famoso cuadrado de Punnett donde te dan frecuencias fenotípicas y frecuencias genotípicas. Y hay que recordar que cuando hay extensión va a haber pelo negro y cuando hay agouti el pelo negro va a estar en la periferia. Entonces hay que entender que todos aquellos genotipos que nos dan extensión dominante y agouti dominante nos van a salir colorados, ¿sí? Todos estos genotipos que tienen extensión dominante pero agouti recesivo nos van a dar un fenotipo prieto, y todos aquellos genotipos que no van a tener extensión dominante
esto ya da igual, el agouti no importa porque el agouti necesita pelo negro, van a salir alazanes, ¿sale? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, no es tan fácil dar cómo va a salir el potro porque tenemos que saber los genes que tiene, por eso es importante que aprendamos a determinar genes. Y ya con el resumen, ¿sí? Un caballo que no tiene la interferencia de ningún gen, ¿sí? Del que modifique el pelaje, pues va a tener piel negra, pelo rojo, va a ser un alazán. Si le agregas el gen de extensión, entonces va a tener piel negra y pelo negro y va a ser prieto. Y si le agregas gen de extensión y además agouti, el pelo negro va a estar restringido a la periferia y vas a tener un colorado, ¿sale? Este cuadro me interesa que lo hagan en su libreta, ¿sí? Extensión, símbolo, E mayúscula, comportamiento dominante. El efecto es que va a haber eumelanina en el pelo. Eh, ¿Qué observaciones tiene? Pues que con se produce el prieto, ¿no? O con vamos a tener caballos que tengan pelo negro. El agouti, su símbolo es la A, el comportamiento es dominante, el efecto es que se va a restringir el pelo negro a la periferia del caballo y las observaciones es que este gen agouti requiere del gen de extensión para dar el caballo colorado y que tiene un alelo mutante, ¿sí? Tiene un alelo mutante, acuérdense que es el de la A con el signo de más. Después de esto, pues les voy a enseñar un algoritmo con el que podemos determinar los pelajes de un caballo. Primero es guardar la calma, porque cuando te dicen qué color es este caballo, lo primero que hacemos es ponernos nervioso y decir la primera tarugada que se nos viene a la mente, ¿sí? Entonces, cuando nos digan qué pelaje es este caballo, lo primero que hacer es guardar la calma, ¿sí? Y preguntarte si tiene eumelanina en el pelo, ¿sí? Si tiene eumelanina en el pelo y dices que sí, hay pelo negro o más bien eumelanina en el pelo, entonces hay que preguntar, ¿está restringido? Si tú dices sí, está restringido a la periferia, entonces vas a tener que este caballo es colorado. Y si dices que no, entonces vamos a tener que es un caballo prieto, ¿sale? O sea, no está restringido, hay pelo negro en todo el caballo, entonces es un caballo prieto. Si no tiene eumelanina en el pelo, es decir, no tiene pelo negro, entonces quiere decir que tiene eumelanina en todo el pelo, entonces es un caballo alazán, ¿sale? Y con eso terminaríamos el primer video y me despido para la segunda parte de esta introducción.